Hola, buenas noches. Bienvenidos al Portal del Embrujo. Hoy día vamos con Crónicas de Marco Antonio. Hoy día quiero contarles algo que a mí me llama profundamente la atención. Pero para que me entiendan lo que a mí me llama tanto la atención, y también les voy a preguntar a ustedes después, voy a contarles esta pequeña historia. Yo conocí a una maravillosa niñita, muy linda, Lorena, ¿no? Lorena a mí me decía indio pícaro. Entonces, cuando yo iba a la casa de ella a conversar con su madre, que éramos amigos, ¿no? Lorena empezaba a tirarme la chaleca y empezaba a decirme, ya, pues indio, cuéntame una historia. Y empezaba, cuéntame una historia. Y mi amiga de ese entonces me decía, no le contéis cosas a la Lore, tú sabes que después está con miedo. Y la niña insistía e insistía. Lorena en ese entonces tiene que haber tenido como 10 años aproximadamente, no más que eso. O un poquito menos. Y empezaba ya, pues indio, cuéntame una historia. Bueno, a las finales yo le contaba alguna historia, ¿no? Sobre todo las de fantasma, porque eran las que más le gustaba a ella, o las historias del diablo, cosas así. Bueno, cuando yo le estaba contando la historia, la niña iba abriendo los ojos y abriéndolo más, y me pescaba de la chaleca. Ya, pues. Y después que le contaba la historia, me decía, indio, no me dejes sola. Y el asunto está en que la madre de ella me decía, ¿viste? Ahora esta no va a poder dormir. Y el asunto, la niña le da pánico. Entonces yo opté por no contarle más historias, porque después andaba con pesadillas y cosas así. Pero curiosamente, después ella me empezaba a hablar por no me acuerdo cómo se llama, el MSN me parece. Sí, el Messenger. Y me decía, indio, ¿cuándo vaya a venir para contarme una historia? Ya, pues indio, cuéntame una historia. El asunto está que yo le empezaba a contar historias por este aparato, por el Messenger, o alguna cosa así, no me acuerdo bien. Y la niña le gustaba muchísimo, muchísimo que yo le cuente historias de terror. Era lo que más le gustaba, eran las historias de terror. Y voy a serle muy honesto. No sé por qué, pero a mí también me fascinan las historias de terror. Por ejemplo, hay una película que a mí me dejó muy, pero muy mal cuando yo era joven. La película se llama El Exorcista 1. A mí literalmente esa película me generó un terror. Quedé bastante mal. Aparte que yo soy una persona muy, pero muy visual, muy imaginativo. Esa película me dejó aterrorizado. Y me pregunto, ¿por qué pasará eso? ¿Por qué pasará que sintiendo grandes miedos, y precisamente ahora que estamos hablando de eso, la puerta se acaba de abrir sola? ¿Por qué? No sé. Y realmente se abrió sola, amigos. Bueno, la pregunta es ¿por qué nos atrae tanto y nos fascina tanto las películas de terror? Por darle un solo ejemplo, un día íbamos con mi amigo Miguel a comprar, no de noche, pero ya estaba oscuro,
porque fue en época de invierno, estaba totalmente oscuro. Íbamos caminando y no me acuerdo si él me dice a mí o yo le digo a él, ¿qué haría ahí si pasara una persona y ¿qué harías si pasa una persona y de la nuca se abre un tercer ojo y nos queda mirando? No me acuerdo si fue Miguel que me dijo a mí o yo le dije a Miguel. Y literalmente me entró un pánico que salí arrancando. Y yo era niño en ese entonces. Y mi amigo salió arrancando atrás de mí. Entonces, queridos amigos, la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Por qué eso de gustarnos tanto las películas de terror? Y en mi época, cuando más niño aún, daban programas, no en la tele, porque no teníamos tele, pero sí tipo 8 de la noche, daban programas por radio, que era La Tercera Oreja, El Doctor Mortis, Espejito, Espejito, Lo que cuento en espejo, y varias cosas que no me acuerdo en estos momentos. Y contaban historias y la gran mayoría eran de terror. Y todos nos reuníamos en torno a la radio para escuchar aquello. Yo tengo una teoría. Mi teoría es la siguiente, no sé cuál será la de ustedes. Pero yo creo que cuando escuchamos historias de terror, nuestro sistema se pone en alerta. Y cuando nos ponen una alerta, sube la adrenalina. Y cuando sube la adrenalina, se genera una sensación de bienestar, de estar bien, de estar con energía, claro, porque la adrenalina activa los sistemas de defensa del cuerpo, entonces se potencian los músculos de las piernas y de las manos para defenderse o para arrancar. Se nos olvidan los problemas, se olvida todo. ¿Por qué? Porque estamos en alerta, preparados para el combate o para arrancar. Yo creo que de alguna manera, cuando vemos películas de miedo, se genera eso, de que se eleva la adrenalina, nos sentimos inquietos, nos sentimos bien. Y también se genera esa sensación de como que todos los problemas que uno tenga desaparecen. Y después viene el relajo. Pero es increíble que nos guste algo que en el fondo nos causa tan terror que no queremos ir al baño, aunque no tengamos ganas de ir al baño a orinar o a defecar, pero no queremos ir al baño porque nos va a salir la bruja o va a salir la muchacha del exorcista. Y si es tan terrible y nos genera esos miedos, ¿por qué gustará tanto verla? ¿Será lo que yo estoy pensando de la adrenalina? ¿O será otra cosa más? De hecho, uno cuando niño escucha historias de terror y se refugia en un lugar que cuando uno es niño, ese lugar es a prueba de fantasmas, es a prueba de demonios, es a prueba de todo. ¿Y cuál es ese lugar? La cama. Porque pescamos la frazada o la sábana y nos tapamos. Y nosotros juramos que por estar tapados con la sábana o la frazada, los demonios, las brujas, no nos van a poder hacer nada. Espero entonces que ustedes me digan o me cuenten sus experiencias y me digan cuál es su teoría, qué es lo que piensan ustedes del por qué nos gusta tanto
sentir el miedo. Esperando no haberles aburrido, se despide Marco Antonio.